Nadie sabía que Elías estaba al borde del colapso. Lo veían reír, cumplir, saludar. Pero por dentro, su alma estaba atrapada en una prisión invisible, construida no por barrotes, sino por pensamientos. Así como piensa en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Sus días eran grises. Aunque el sol saliera, no lo notaba. Tenía una casa, pero no un hogar, amigos, pero no compañía, rutinas, pero no propósito. En su mente, una voz constante susurraba, no eres suficiente. Nunca lo serás. Una noche, caminó sin rumbo y llegó a una vieja iglesia abandonada. La puerta chirrió como si supiera que Elías venía. Dentro, el silencio era espeso, pero en medio del altar desgastado, vio una Biblia cubierta de polvo. La abrió al azar, como pidiendo auxilio a ciegas. Sus ojos leyeron: Renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:23-24. Por primera vez, no sintió culpa, sintió dirección. Se arrodilló en el suelo frío, y entre lágrimas balbuceó: Dios, si esto es real, si todavía hay algo de mí que se pueda transformar, hazlo. Cambia mis pensamientos. Hazme nuevo. El silencio fue su única respuesta, pero su alma sintió algo que no había sentido en años: paz. Esa noche fue el principio. Al día siguiente, comenzó a observar sus pensamientos. Cada vez que surgía una frase de condena, vas a fracasar, no puedes, no vales, la contradecía con lo poco que recordaba de las Escrituras. Un versículo que se le quedó grabado fue: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No era solo un texto. Era su espada. Se dio cuenta de que su batalla no era contra el mundo, era contra la forma en que lo interpretaba. Su enemigo no era su jefe, su pasado, o sus fracasos, sino la forma en que él les daba poder en su mente. Así comenzó a entrenar su pensamiento como quien entrena un músculo. No fue fácil. Algunos días perdía. Pero otros vencía. En esos días, sentía que algo dentro de él se reconstruía. Fue entonces cuando decidió hacer algo más: escribir cada pensamiento destructivo que lo atacara, y al lado, escribir un versículo que lo contradijera. Como si fuera un duelo diario entre el miedo y la verdad. Una noche, al enfrentar uno de los más duros: Dios se ha olvidado de ti, abrió su cuaderno y escribió con mano temblorosa pero decidida: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Y lloró. Pero ya no eran lágrimas de derrota, eran de liberación. Aquel que había estado preso de sus pensamientos, comenzaba a liberarse. Y justo cuando parecía que todo empezaba a mejorar, un golpe inesperado lo sacudió todo. El golpe llegó sin advertencia. Una llamada, una sola frase: Elías, tu padre ha tenido un infarto. Está en estado crítico. El silencio fue un martillo. El mundo volvió a girar con violencia. Toda la paz que había construido comenzó a temblar. Su mente, como una ciudad sitiada, volvió a llenarse de voces oscuras. ¿Ves? Nada dura. Siempre pierdes. Dios te da y luego te quita. Por un instante, Elías sintió que caía de nuevo a esa fosa mental que conocía tan bien. Pero algo había cambiado. Ya no estaba solo con sus pensamientos. Esta vez, recordó lo que había aprendido. Corrió a su cuaderno, abrió la Biblia, y encontró un grito del alma que resonó con el suyo. Desde el extremo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Salmo 61:2. Esa noche no pidió explicaciones. No exigió milagros. Solo pidió fuerzas. Mientras su padre luchaba por respirar, Elías comenzó a hablarle. No con palabras vacías, sino con promesas. Papá, no estás solo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Los médicos no entendían cómo ese joven, que parecía frágil, era ahora un pilar en medio del dolor. Lo que no sabían era que Elías no estaba recitando textos, estaba empuñando armas espirituales. Pasaron días oscuros. El tiempo se volvía elástico. A veces una hora parecía un año. En otros momentos, un día se iba como el humo. Pero en todo ese proceso, Elías ya no se hundía en la desesperanza, construía dentro de sí un nuevo pensamiento, una nueva forma de ver la vida. Cada mañana, antes de entrar al hospital, se detenía en una banca del jardín, cerraba los ojos, y oraba. Señor, transforma mi dolor en propósito. Haz que esta prueba no me hunda, sino que me eleve.
Y cada noche, al volver a casa, leía en voz alta: No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Ese versículo se convirtió en su misión. Comprendió que cambiar su forma de pensar no era un evento, era una guerra diaria. Pero una guerra que ahora estaba decidido a ganar. Su padre, contra todo pronóstico, sobrevivió. Pero no volvió a ser el mismo. Ni él, ni Elías. Un día, sentado junto a su padre, éste le susurró: Hijo, tú me diste vida. No los doctores. Tú, con esa fe, con esa forma de ver todo. Y en ese momento, Elías comprendió algo: su transformación no solo lo había salvado a él, estaba empezando a transformar a quienes lo rodeaban. Lo que empezó como un rescate personal, ahora se convertía en una misión. Era tiempo de llevar ese fuego más lejos. Pero para eso, tendría que enfrentar su mayor prueba aún. Una decisión. Una puerta. Una voz que llamaba. Elías se encontraba frente a la puerta que cambiaría su vida. Había sido invitado a hablar en un centro juvenil. Su historia, esa que antes había ocultado con vergüenza, ahora era la que lo hacía caminar con la frente en alto. Pero justo antes de entrar, las viejas voces regresaron. ¿Quién eres tú para enseñar a otros? ¿Todavía tienes miedo? ¿Todavía dudas? Estás fingiendo. Vas a fallar. Elías cerró los ojos. Sintió como su corazón latía como un tambor de guerra. Pero en lugar de escapar, recordó cada paso, cada batalla que había librado, y en su mente gritó una última vez: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 118:6. Y entró. Ante él, decenas de jóvenes con miradas apagadas. Como él había estado. Como él había sentido. Elías respiró profundo, y sin notas ni papeles, habló desde el corazón. Yo también pensé que mi vida no tenía sentido. Que estaba roto por dentro. Que todo lo bueno me era ajeno. Pero descubrí que no necesitaba cambiar el mundo para tener paz, necesitaba cambiar como lo veía. Necesitaba una nueva mente. Una mente que se alinee con Dios, con su verdad. Y esa verdad dice que tú no eres tu pasado, que tú no eres tu fracaso. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y Él dice que eres amado, perdonado, restaurado. Él dice que tienes propósito. Las lágrimas comenzaron a brotar en algunos rostros. No por tristeza, sino porque alguien hablaba el idioma de su dolor. Elías terminó leyendo su versículo de batalla. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y agregó: y si yo lo logré, tú también puedes. Porque no fui yo quien venció, fue Él en mí. Desde ese día, Elías no paró. Su vida se volvió una llama que encendía otras. Fundó un movimiento. Grabó videos. Escribió un libro. Pero más allá de todo eso, cada noche, antes de dormir, seguía haciendo lo mismo. Escribía un pensamiento que debía ser redimido, y al lado, una verdad bíblica que lo reemplazara. Porque entendió que la transformación no era un momento, era una forma de vivir. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había cambiado su vida, él sonreía y respondía: todo comenzó el día que entendí que el enemigo más fuerte era mi forma de pensar. Pero cuando Dios entró en mi mente, también entró en mi mundo. Y cuando el silencio habló la verdad, mi alma fue libre.